Muy buenas tardes a todos los presentes. Le doy la muy cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy, Situación del COVID-19 en gestantes en Chile, desde la epidemiología a la clínica y la gestión. Mi nombre es Georgia Carte, directora nacional de matronería, y para iniciar comenzaremos con un mensaje de bienvenida del ministro Dr. Enrique París para este webinar. Hoy miércoles 21 de abril se realizará el webinar Situación del COVID-19 en gestantes en Chile. El título de esta reunión es Desde la epidemiología a la clínica y a la gestión, y se transmitirá desde las dependencias del Hospital Digital. Este webinar está dirigido a todos los profesionales del ámbito de la salud, tanto público como privados, que tienen participación en la atención de la gestante que se ha contagiado con COVID-19. Pueden ser médicos, matronas y matrones, TENS, personal de trabajo auxiliar y otros profesionales de la salud. Y también quizás yo invitaría a estudiantas y estudiantes del área de la salud. Si bien la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el día 11 de marzo, en Chile el primer caso fue detectado el día 3 de marzo y desde entonces un porcentaje menor de la población gestante ha sido afectada. En total, 8.091 personas al 7 de febrero del 2021, lo que corresponde al 0,9% del total de la población gestante. De estas, sin embargo, 4,2% ingresaron a unidades de cuidados críticos y por COVID-19, desafortunadamente y lamentablemente, hemos tenido que lamentar la muerte de 5 personas hasta el momento. Como bien se sabe, la gestación es un estado en el cual aparece una inmunosupresión relativa, lo que hace a las mujeres más vulnerables a las infecciones virales en general y especialmente, obviamente, al COVID-19. Actualmente se ha podido observar que durante la segunda ola que estamos viviendo hemos encontrado más complicaciones y las gestantes han tenido que ingresar en mayor cantidad a unidades de pacientes críticos que en relación a la primera ola. Sin embargo, sigue existiendo preocupación sobre las potenciales consecuencias que podría tener sobre el feto y sobre el recién nacido, dado que para estos grupos aún la evidencia es muy limitada. Por lo anterior, se planificó una webinar coordinada entre el Departamento de Epidemiología y la Dirección Nacional de Matronería del Ministerio de Salud, con el objetivo de describir la situación epidemiológica de las gestantes con COVID-19 en Chile, desde distintas perspectivas, y el propósito es aportar información sobre este grupo vulnerable y compartir experiencias positivas que nos ayuden a mejor manejar y tratar de la mejor manera posible a las gestantes con COVID-19 en Chile. Les deseo que tengan una muy buena jornada, una provechosa jornada, y pensando siempre en aquellas mamás que durante esta pandemia puedan llegar a contraer el coronavirus. Damos gracias por el saludo al ministro y le he pedido a Alejandra Pizarro, que es la jefa de epidemiología del Departamento de Epidemiología, que también pueda darnos un saludo. Gracias, Georgia. Gusto en saludar a todos los asistentes, además de saludar a los expositores, ¿cierto? Para nosotros es un honor poder realizar este webinar, sobre todo dada la contingencia nacional. Sabemos que la pandemia aún está en curso y, tal como dijo el ministro, afectando a nuestras mujeres gestantes. Doy los agradecimientos especiales al Departamento de Epidemiología, por cierto, a todo el equipo, a la Dirección Nacional de Matronería, al equipo de IPRESE, especialmente también al doctor Neira, al equipo también médico de los hospitales que nos acompañan, ¿cierto? El doctor Rogelio González, la doctora María Teresa Ayes, la doctora Marcia López.
y la matrona Nicole Silva que también nos acompaña. Alejandra Pizarro Ibáñez es médico cirujano, especialista en salud pública, magíster en epidemiología y jefa del departamento, como les dije, de epidemiología. Ella hoy día nos va a hablar de la situación epidemiológica nacional del COVID-19 y la mirada global. Entonces, para comenzar en esta presentación, les voy a contar de la situación epidemiológica actual, pero en población en general de la COVID-19 en Chile. Pero antes de eso, es importante que revisemos la situación global del COVID. En esta diapositiva vemos la tasa de nuevos casos reportados en los últimos 7 días y podemos ver que las mayores tasas de incidencia se encuentran localizadas específicamente en todo el cono sur, ¿cierto? En América Latina y en algunos países de Europa. Respecto de la tasa de mortalidad, también en los últimos 7 días, podemos evidenciar la misma distribución que vemos con la incidencia. También se localiza principalmente en el cono sur, en Latinoamérica, ¿cierto? Y en algunos países de Europa. Hasta el 15 de abril han ocurrido 1.308.291 casos de COVID-19. De esos, 1.109.000 tienen confirmación de laboratorio y 198.000 han sido catalogados como casos probables. Esta información, estos datos son del informe epidemiológico publicado el día sábado. Sabemos que hoy día se publica un nuevo informe epidemiológico que actualiza evidentemente estos datos. La tasa de incidencia acumulada es de 6.723 casos por cada 100.000 habitantes. Las mayores tasas de incidencia acumuladas por 100.000 habitantes se localizan en la región de Magallanes, Tarapacá y la región de los lagos. Las mayores tasas de mortalidad también se mantienen en la región de Magallanes, por otro lado en la región metropolitana y en la región de Arica y Parinacota. Las mayores tasas de casos activos actuales, ¿cierto?, se observan en la región de Los Ríos, Maule y la región de Tarapacá. En esta imagen vemos la distribución de casos nuevos, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Podemos ver acá toda la curva epidémica desde el primer periodo de la pandemia hasta este segundo periodo de la pandemia. Y podemos ver que ya desde enero de este año ha ido aumentando progresivamente los casos hasta tener los casos que tenemos actualmente. En las últimas 24 horas se reportan 4.914 casos nuevos, de los cuales el 18% se origina por búsqueda activa de casos y el 10% por test de antígenos. El 20% de estos casos notificados son asintomáticos. Las regiones con mayor aumento de casos nuevos confirmados son Magallanes, Atacama, Arica y Araucanía. La positividad en las últimas 24 horas es de 12,8, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta acá, en general, la media móvil y en los últimos 7 días es de 10,1%. Los fallecidos acumulados es de 25.000, ¿cierto? Y el registro de las últimas 24 horas son 36, pero como ustedes también bien saben, esto se va ajustando a medida que pasa la semana. En esta imagen vemos la evolución de casos nuevos confirmados por 100.000 habitantes en media móvil, pero por región. Esta curva roja de acá arriba es la región de Magallanes y sabemos que tuvo un pico importante en el año 2020 para luego descender y ahora vemos de nuevo que está aumentando. Vemos cada una de las regiones y podemos ver un comportamiento asíncrono en los 2 periodos de la pandemia. En esta diapositiva vemos los casos nuevos por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra, ¿cierto? Y según región. Y como les decía antes, en el primer periodo de la pandemia, la curva epidémica fue asíncrona en las distintas regiones. En cambio, en el segundo periodo de la pandemia, vemos que en la mayoría de las regiones aumentan los casos de forma sincrónica. Acá vemos el número efectivo reproductivo y podemos ver que en el último periodo tuvo un alza, no obstante se ha mantenido relativamente estable. En esta diapositiva, que es también del informe epidemiológico del día sábado, podemos ver la evolución de la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes,
pero según grupo etario. Y acá, en el primer periodo de la pandemia, ¿cierto? En 2020, así como en el segundo periodo de la pandemia, la mayor proporción de casos o los casos incidentes se concentran principalmente en el grupo de edad productiva y reproductiva. De ahí, entonces, la importancia de focalizarnos en este grupo y realizar este webinar específicamente de gestantes. Gracias, Alejandra, por tu presentación. Y ahora vamos a dejar con ustedes a Silvina Alvarado, enfermera matrona, magíster en epidemiología del Departamento de Epidemiología del MinSal, con su tema Situación epidemiológica nacional del COVID-19 en gestantes en Chile. Buenas tardes, muchas gracias Georgia y a todos los asistentes y también a todos los que generosamente van a exponer en esta tarde. Desde el Departamento de Epidemiología les vamos a presentar la epidemiología del COVID-19 en gestantes en Chile. Este es el producto del trabajo de la red. Para comenzar a contarles sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en Chile, vamos a hablar algunos aspectos metodológicos importantes. La fuente de datos es la plataforma de Epivigila, que es la plataforma de notificación obligatoria de enfermedades transmisibles, y la base de datos es descargada fue descargada el día 18 de abril, el domingo a las 4 de la mañana. También como fuente de base de datos es la base de datos de defunciones del Departamento de Estadística e Información en Salud. Base de datos de control de gestión de Gabinete de Ministro de Salud, donde recogemos información de camas UCI y hospitalización. Vamos a describir entonces la población de mujeres de 15 a 49 años gestantes con COVID-19 en Chile. El periodo comprende desde la semana epidemiológica 9 del año 2020 hasta la semana epidemiológica 15 del 2021, según la fecha de inicio de síntomas o fecha de toma de muestra. Se define casos, son las gestantes que cumplen con la definición de casos según el ordinario 536 del 4 de febrero del 2021 y que corresponde a todas aquellas identificadas como confirmadas o probables. El equipo que trabaja detrás para poder llegar a este producto y levantar la información de la epidemiología en general y gestante en Chile, nace de la red de vigilancia epidemiológica desde los médicos que notifican. Importante el trabajo de los delegados de epidemiología de los centros de salud, epidemiólogos de las secretarías regionales y ministeriales y los epidemiólogos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, a quienes nuestro más profundo agradecimiento. Entonces, para empezar, indicar que la situación epidemiológica del COVID-19 en gestante describe 11.690 gestantes con COVID-19 en el periodo, lo que corresponde al 0,9% del total de COVID-19 de personas que han tenido COVID-19 en el país. También ellas, las 11.690, corresponden al 2,8% de las mujeres en edad fértil que han tenido COVID-19 en Chile. En la figura lo que mostramos es que en cada semana epidemiológica el número de casos que se han presentado de gestantes sintomáticas y asintomáticas para poder observar el comportamiento de la curva epidémica, donde claramente están la primera ola y la segunda ola con un periodo de endemia. En esta segunda lámina lo que queremos reflejar y poder mostrarle es que el comportamiento de la curva epidémica de las gestantes COVID-19 es similar al comportamiento de la curva epidémica a nivel nacional, que es la de abajo con barras grises. Por tanto, el comportamiento de la curva en gestantes es similar al comportamiento de la curva de la población a nivel general, nacional. Si seguimos describiendo la situación de las gestantes con COVID-19 en Chile respecto a su nacionalidad, el 81,4% hay descripción que son chilenas, el 16,5% extranjera, y en el mapa más o menos refleja el origen de las gestantes COVID-19 extranjeras, y de ellas se puede decir que la mayoría viene de Venezuela, 626 casos, en segundo lugar Perú, 362 casos, y luego Haití con 330 casos. Respecto a la descripción de pueblos originarios, un 4,1% tiene reconocimiento de pertenecer a un pueblo originario,
y el principal es el pueblo mapuche, 308 casos, luego Aymara y en tercer lugar Quechua. Respecto a la distribución según los grupos etarios, el 30,1% es el grupo etario entre 25 y 29 años, y en segundo lugar el grupo entre 30 y 34 años. Respecto a los principales signos y síntomas en las gestantes con COVID-19, como dice ahí la lámina, es primero cefalea con 48,5, en segundo lugar tos con 40,8, en tercer lugar mialgia 39,6, y en tercer lugar odinofagia con, que no alcanzo a ver ahí el número, 28,3%. ¿Ya? Si esto queremos mirar si es similar a nivel nacional, respecto al informe epidemiológico 112 del 16 de abril, la caracterización en la población general no hospitalizada, los 4 primeros síntomas son cefalea, mialgia, tos y odinofagia. Fuimos a mirar también las mujeres en edad fértil que han tenido COVID-19 y ellas describen también, primero, cefalea, luego mialgia, luego tos y finalmente odinofagia como los 4 primeros síntomas. Por tanto, las gestantes COVID-19 en relación a la población general COVID-19 y a las mujeres en edad fértil COVID-19 se describen síntomas similares, al menos los 4 principales. ¿Sí? El 25,9% de las gestantes COVID-19 han sido asintomáticas, y también al mirar las mujeres en edad fértil COVID-19, el 15,6% es asintomática. Por tanto, podríamos decir que las gestantes COVID-19 son pesquisadas o son identificadas en un nivel más temprano de la enfermedad. En esta figura lo que queremos mostrarles es la descripción por semana epidemiológica del número de casos, pero en relación a las semanas de gestación. ¿Ya? Decirles que hay un porcentaje que es de un 10,4% aproximadamente de gestantes que no tienen descripción de la edad gestacional. Entonces hay un primer llamado al momento de la notificación, el identificar que es gestante la mujer, y en segundo lugar describir la semana de gestación en la cual se encuentra, para que nosotros tengamos una información más robusta, poder analizar y mostrar. Y en la evolución de la pandemia, el 18%, cuando miramos todo a nivel global, el 18% está en el primer trimestre de embarazo, que son menores de 13 semanas, el 45,6% estaba entre 13 y 28 semanas, y el 43,2% tenía más de 28 semanas de gestación. Al mirar las 2 últimas semanas, la semana 14 y la semana 15, la distribución ha cambiado un poco, y en el primer trimestre es el 15,5%, el 50,2% se encuentra entre 13 y 28 semanas, y el 34,3% mayor a 28 semanas. Por tanto, la pesquisa de COVID-19 en gestantes mayoritariamente se está dando en los 2 primeros trimestres de embarazo. Al describir mayor gravedad en relación a las gestantes con COVID-19 respecto a las comorbilidades en ellas, también decir de que el 8.201 gestantes tienen descripción de esta variable. Por tanto, en relación a ellas vamos a describir lo siguiente. También es un llamado a que al equipo de salud, en el momento de la notificación, se registre la semana de gestación y también la descripción de comorbilidad, o al menos indicar que no tiene comorbilidad. De este universo 8.201 gestantes COVID-19, el 28,4% tiene descripción de al menos una comorbilidad. Y bueno, de este grupo de gestantes con comorbilidad, las principales comorbilidades son diabetes con un 4,5%, obesidad con un 4,3%, asma el 3,2% e hipertensión arterial el 3,2%. Respecto a hospitalización, 2.910 han sido hospitalizadas, 24,9% del total de las gestantes, esto corresponde al 24,9% del total de las gestantes COVID-19. El 10,3% de estas gestantes hospitalizadas ha ingresado a UTI, ¿ya? Y el 2% ha sido conectada a ventilación mecánica.
Respecto a las fallecidas, como decía el ministro, lamentamos el fallecimiento y llevamos el registro de 5 fallecidas. La letalidad entonces de las gestantes COVID-19 es de 0,04%, y las gestantes con COVID-19 fallecidas del total de mujeres en edad fértil fallecidas con COVID-19 responden al 0,8%. Hacemos entonces también una mirada por región, y lo que aquí queremos representar es primero por región el número de gestantes COVID-19 que se han registrado, y también qué porcentaje esta gestante COVID-19 corresponde al total de mujeres en edad fértil COVID-19 de esa región. Entonces, podemos decir que en la región de Arica y Parinacota se han registrado 193 gestantes COVID-19, y ellas responden al 3,1% del total de mujeres en edad fértil COVID-19 en la región de Arica y Parinacota. Y así sucesivamente en las distintas regiones. En la región de Tarapacá se han identificado 460 gestantes COVID-19, Antofagasta 469, Atacama 120, Coquimbo 321, Valparaíso 867, la región metropolitana 5.387, en la región del Libertador General Bernardo Higgins 545, la región del Maule 573, región de Ñuble 268, región del Biobío 972, la Araucanía 586, Los Ríos 197, Los Lagos 507, Aysén 37 y Magallanes y la Antártica chilena 188. De las regiones del país entonces destacan la región del Maule, la región de Tarapacá, Antofagasta, que superan el 3% de gestantes COVID-19 en relación a las mujeres en edad fértil COVID-19 que se han identificado. Para terminar, algunas reflexiones que quisimos compartir, nuestras reflexiones que quisimos compartir con ustedes desde el equipo de epidemiología. El embarazo es un periodo especial cargado de emoción y anticipación. En tiempos de pandemia, las gestantes se pueden enfrentar al miedo, la ansiedad y la incertidumbre, brindar confianza en ellas mismas y su grupo familiar nuclear, porque sabemos que no son ellas, no es solo el binomio, sino que también se habla de un trinomio que siempre las acompaña. Brindar confianza en el equipo de salud y desde el equipo de salud, acoger este grupo prioritario, evaluar su acceso a la atención del embarazo, velar por la continuidad del control prenatal y fortalecer la información de este grupo, se hace relevante para las decisiones de salud pública. Y es como les mencionaba lo que sucede con la completitud de la información respecto a comorbilidad y edad gestacional. Esa información es muy valiosa para nosotros levantar la mejor información posible. Respecto a derechos especiales durante la gestación en este periodo de pandemia, existe la ley 21.260 del 4 de septiembre del 2020, que modifica el Código del Trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de la trabajadora embarazada, en caso de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, y establece otras normas también excepcionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por tu presentación. Y para continuar, invitamos al doctor Jorge Neira, médico cirujano ginecobstetra, magíster en bioética, encargado de la Oficina de la Mujer del Departamento de Psicovital, División de Prevención y Control de Enfermedades, para que nos presente hoy el marco regulatorio en relación a la pandemia y gestantes. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Dirección de Masonería y al Departamento de Epidemiología por la invitación a compartir una visión del programa de la mujer en este sentido, relacionado con la pandemia que estamos viviendo. Bueno, de los 7 coronavirus que existen, 3 son los que infectan severamente a la especie humana. El MERS, el SARS y el SARS-CoV-2, que es el que determina la enfermedad del COVID-12. Para lo cual, la Oficina de la Mujer lo ha enfrentado con los siguientes
marcos regulatorios con las siguientes normas. Las orientaciones para el manejo de casos SARS-CoV-2 en gestantes, puérperas y o díadas del año pasado, donde se establecen las recomendaciones específicas para el personal sanitario, todo lo que relacionaba al manejo ambulatorio y el manejo clínico de los casos confirmados o sospechosos. Después tenemos el ordinario 1891 con las recomendaciones para la atención de puérperas, niños y niñas respecto a factores de riesgo de morbilidades materno-infantil y su salud mental en el contexto de la pandemia. Posteriormente, las estrategias de las residencias sanitarias, recomendaciones para la atención de familias con gestantes, puérperas, niños, niñas y adolescentes, hecho en conjunto con atención primaria y con DIGERA. La orientación técnica de continuidad de atención en salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia, con fundamentalmente atención primaria y DIGERA. La capacitación a profesionales de salud que trabajan en residencias sanitarias sobre el documento de estrategia sanitaria y gestantes por la plataforma del Hospital Digital. Y el acompañamiento de referentes sobre seguimiento y reporte de casos en la ley 21.030 de interrupción del embarazo en 3 causales en el contexto de pandemia. Todos estos documentos son descargables. Aquí les quiero presentar datos recibidos de la red asistencial, donde tenemos 36 hospitales de alta complejidad y que comparamos 2 periodos. 14 meses desde enero del 2020 a febrero del 21 y 5 meses de este año. Para ver la diferencia que se produce en las hospitalizaciones en la UPC. Y eso es lo significativo. Esto es lo que la segunda ola nos ha mostrado, que las pacientes embarazadas ingresan más graves y por lo tanto tienen ese cuidado especial ahora, que la diferencia de la primera ola. Son 392 pacientes hospitalizadas, lo que lo hacen en estos 14 meses, de 8.000 casos, un 4,8%. Y en los 5 meses de este año, de 893 hospitalizaciones, 123 están en la UPC, lo que le hacen un 13,8%. O sea, hay prácticamente casi 3 veces mayor hospitalización de la UPC. Esa es el golpe con lo cual como clínico nos enfrentamos y por lo cual tenemos que utilizar toda el arte, la prudencia, el conocimiento, la interdisciplina, los recursos para poder enfrentar adecuadamente esta condición tan extrema que viven los que cuidamos a la diada. Y acá tenemos otra experiencia nacional en un periodo más breve, desde el 1 de marzo al 15 de abril, un mes y medio, pero de 28 maternidades del país, de los cuales 11 son de la región metropolitana y 17 de las regiones. Y podemos ver que de 386 gesta COVID hospitalizadas, el 30% ingresaron a camas críticas. Y de estas el 58% requirió ventilación asistida. Estos datos son los que queremos mostrar porque son extraídos especialmente para esta ocasión, porque muestran la realidad local de esta segunda ola con este genio distinto de la primera ola, y por lo cual tenemos que estar preparados todos los equipos clínicos. Y dentro de este arsenal, sin duda que está la pregunta de la vacuna. Ustedes saben que la vacuna se demora aproximadamente 5 a 6 años en generarse. Y acá de repente apareció súbitamente una explosión del requerimiento de la vacuna y de
de viales, digamos. ¿Por qué fue eso? No es que se haya saltado algún paso en relación a los estrictos protocolos de vacunas que tiene el mundo. Lo que pasa es que se estaba trabajando en el primo del SARS-CoV-2, que es el SARS, y ahí se hizo toda la manufactura, que es lo más complejo, lo que más demora, ahí son alrededor de 6 años. Entonces debuta el COVID, el SARS-CoV-2, y estaba toda la maquinaria para el SARS. Entonces, por eso se invirtió mucha plata, eso sí, y muchos voluntarios, que no hubo necesidad de recolectarlos, que permitieron que en un plazo de 5 a 6 meses se tuviera lo que se demora 5 a 6 años. Entonces, eso es lo que, figúrense ustedes, esta foto hace 6 meses, no la habríamos soñado jamás. Con esta disposición de vacunas que están en este momento circulando en el mundo, porque ya se había trabajado en la realización, en la manufactura, a través del primo del SARS-CoV-2, que es el SARS. ¿Y qué hacemos con nuestra querida embarazada? Bueno, lo primero es cuidarla en el control prenatal como se merece, evitar las comorbilidades, no saltarse los controles prenatales, darles toda la medicación y los exámenes de rigor, en el fondo no saltarse ningún control por la pandemia. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente para el adecuado enfrentamiento de nuestra querida Díada, como ustedes la pueden ver ahí, de una paciente que hemos atendido en un centro penitenciario. ¿Y qué es lo que dicen las sociedades respecto a la vacuna y la embarazada? Este Task Force, que reunió a un gran número de sociedades científicas, es en el fondo un consejo de expertos del más alto nivel, donde ellos dan las recomendaciones desde el punto de vista médico, que es aconsejable la inmunización de la embarazada. Y a nivel nacional, esta carta al Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, suscrito por 4 sociedades y una agrupación de ginecólogas, donde solicitan la posibilidad de vacunar a la embarazada, de acuerdo a un nivel de riesgo que está descrito en el documento que nosotros hicimos en el 2020 de Gesta COVID, donde se releva la obesidad, la hipertensión crónica, la diabetes pregestacional, el tratamiento inmunosupresor, las cardiopatías graves, la enfermedad pulmonar severa. El nivel de exposición, que sean sobre todo en las personas que están en primera línea trabajando, y la oportunidad de vacunación es después de que ha terminado la organogénesis, o sea, desde el segundo trimestre hacia adelante, y la vacuna a utilizar es la Pfizer, por lo que ha significado en el paso de anticuerpos al recién nacido, al feto. Y recientemente, otra sociedad chilena, que es la Sociedad de Infectología, también recomienda la inmunización de la embarazada. Y deja estos 4 puntos, que es lo que yo quiero recalcar. Debe ofrecerse la vacunación voluntaria a toda embarazada a partir del segundo trimestre con la vacuna de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech. Debe haber un proceso formal de consejería realizado por el personal de salud involucrado en su atención. Y esto incluye matrona,
enfermero, enfermera, médico, con la obtención de un consentimiento informado, reflexionado, meditado, no impuesto, y eso documentado, y con un adecuado seguimiento, que son las cosas que son todas asequibles a nuestro sistema sanitario. Y en el proceso de decisión se debe considerar sobre todo aquellas gestantes que poseen un mayor riesgo de exposición, ya sea por exposición laboral, domiciliaria, o por una comorbilidad, como lo describe la sociedad, las 4 sociedades anteriormente descritas. Y se debe continuar con la rigurosa vigilancia de la población vacunada, como se hace con todas las vacunas de nuestro programa de inmunización que lleva 100 años en Chile. La primera vacuna en Chile se puso el año 20 contra la viruela, y el 50 del siglo pasado ya no existía, se había erradicado del país. Así que tiene una gran fortaleza del programa de inmunización aquí en el ministerio, es muy respetado a nivel internacional, y todos estos lineamientos y directrices son seguidos ahora con tecnología, están en plataformas online, así que son un adecuado control de nuestros pacientes. Y finalmente aparece el primer país que vacuna a las embarazadas, y es el Reino Unido, y entrega este libro verde en el capítulo 14, en la página 17, especifica que debe ser ofrecida la vacuna con la adecuada consejería para que ella tome una decisión junto al equipo médico consensuada, y que se continúe con los protocolos de seguimiento. Esta foto la encontré tan bonita, tomada fue premiada recientemente, y es el primer abrazo que recibe una residente de un hogar de ancianos de San Paulo, de Brasil, después de estar 5 años prácticamente sin abrazar a nadie. Y aquí es, en esta hermosa foto que fue premiada, abrazada por su enfermera. Este es el abrazo de la esperanza. Es esto lo que queremos lograr para todas nuestras embarazadas, para todas las mujeres en nuestro país y todo el país, digamos, que nuevamente nos volvamos a poder abrazar y encontrar en los espacios que como familia disfrutamos siempre. Así que todo esto que estamos conversando lo hemos relevado, sobre todo toda esta evidencia ya está relevado a nuestras autoridades para que ellas tomen la decisión adecuada, y están en eso en estos días. Así que yo quiero pedirles que me crean, porque es así que hemos entregado toda la evidencia que ustedes tienen a nuestras autoridades para que ellos decidan la mejor forma de cuidar a nuestras embarazadas, que las tenemos bien cuidadas, pero aprovechando que nuestro país tiene una condición prioritaria y aventajada en el contexto latinoamericano, esperar la decisión de las autoridades respecto a la inmunización de nuestras embarazadas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Neira, por su presentación. Muy importante lo que usted ha hablado hasta ahora sobre las vacunas. Esperamos poder tener algún avance. Y para continuar con nuestro webinar, invitamos al doctor Rogelio González, médico obstetra ginecólogo, miembro de la Comisión Perinatal MinSal, consultor temporal en salud sexual reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, con su tema Contexto Salud Perinatal Nacional en tiempos de pandemia. Hola, buenas tardes. Mira, muchas gracias por invitarme, Georgia, que está de hecho haciendo una tremenda labor dirigiendo este grupo ministerial de matronería. Gracias a mi amigo Jorge Neira
muchísimos años, también por permitirme estar acá. Gracias a la gente que selecciona los datos del ministerio, que son absolutamente confiables y es un lujo de tenerlos y poder analizarlos acá, la gente del TEIS de todos los niveles. Y gracias a María Teresa Aye, que ha dirigido la pelea en el centro donde hay más COVID-19 y embarazo en Chile, que es el Hospital San José, y me ha permitido ayudar a evaluar su experiencia. Déjenme compartir con ustedes cómo se ve acá. Analizaremos los próximos 10 minutos, son las 15:43. Algo que hemos estado preparando, en particular también con el doctor Jorge Neira, que estamos tratando de preparar un documento detallado de la situación materno-perinatal e infantil de los últimos 30 años en Chile, y casualmente nos tocó me pidió Georgia que hiciera esta presentación, entonces voy a adelantar un poco lo que hemos evaluado desde la mirada clínica perinatal en los últimos 30 años para situarnos en un contexto donde mostrar que esa es la situación donde nos pilló esta epidemia de COVID. Lo primero que me gustaría resaltar desde el punto de vista clínico de los que atendemos partos frecuentemente, los que hemos trabajado en las UCI, en las urgencias de las clínicas, de los hospitales, es que cada uno de estos números es un drama tremendo. Esto es más que estadística, cada uno de estos números son personas con sufrimiento, con alegrías, con dificultades. Por eso quisiera partir con la Juanita, que es mi paciente que me ha permitido publicar y mostrar su caso por todas partes. Ella la conocí a las 28 semanas de embarazo, con un COVID gravísimo, con un compromiso pulmonar muy grave, que se descompensó muy rápidamente y llegó a estar intubada por 10 días. A las 28 semanas se recuperó bastante bien y nos regala estos pensamientos de una mujer de mucha fe, de mucha fortaleza, que quiere salir adelante con este problema que se le cruzó en la vida. Estos son el gráfico más básico del crecimiento poblacional que podríamos llamarle vegetativo. Son los nacimientos anuales y los fallecimientos anuales desde el año 90 hasta el 2020. Y obviamente la curva es una disminución importante, de más o menos un 30% en los nacimientos desde el año 90 hasta el 2020, desde 300.000 hasta 200.000. Así en números gruesos, digamos, 100.000 nacimientos menos. Y los fallecimientos anuales han ido aumentando desde 80.000 hasta como 100.000 más o menos, con el salto tremendo que nos produjo el COVID-19 en el año 2020. Y aquí tenemos un salto tremendo a la tendencia, esta línea de acá, de 100.000 fallecimientos anuales, más o menos, se le agregaron los 22.000 casos de COVID-19 durante el año 2020. O sea, fue el 20% de la mortalidad total del país, que es un tremendo golpe epidemiológico. Quisiera resaltar también que esta disminución que ocurrió acá sería aún más si no incluyéramos aquí el 12 o 13% de nacimientos de mamás de origen extranjero. Que eso es bien importante, esta caída sería muchísimo más si no incluyéramos las aproximadamente 20.000 nacimientos anuales de mamás extranjeras. Así que esta curva sería mucho más grande. Chile el 2020, en la CIE-10 clasificó especialmente el COVID con un código nuevo, que es el UO7-1 para los que se identifican con el virus identificado, y UO7-2 los fallecimientos que tienen características clínicas de COVID pero no tienen virus demostrado. El total del 2020 fue 22.000 fallecimientos asociados al COVID, el 75% de ellos fue con virus demostrado y el 24% de ellos fue con sospecha ya sea epidemiológica, probable COVID o sospecha de COVID por el médico que hace el certificado a conciencia. Así, esta es la mortalidad general en azul asociada a COVID durante el año 2020, y este es el porcentaje de esta mortalidad que es atribuible al COVID-19. El impacto es impresionante. La mortalidad en junio del año pasado, el 40% era mortalidad asociada al COVID en la mortalidad general del país. Vamos a lo materno.
Lo materno, como han dicho aquí los expositores anteriores, sufrió un golpe importante, porque nosotros traíamos una tendencia de disminuir la mortalidad materna desde 40 por 100.000 hasta 20 o un poco menos de 20 por 100.000 en el año 2018-2019, y esto aumenta aproximadamente en un 40% con las 5 fallecidas, desgraciadamente, mamás con COVID-19 durante el año 2020. Son 5, podrían ser un poco más también, entre 40 y 45 fallecidas anuales, que era la tendencia que teníamos en los últimos años, de tal manera que el golpe es muy fuerte, aumentó en un 40% la mortalidad materna en el año 2020 por las mamás que fallecieron asociadas al COVID. Esto lo pongo acá porque no quiero que se me olvide que, volviendo a agradecer a toda la gente del DEIS y a todo el grupo que se preocupa de que nuestras cifras sean de mucha calidad, Chile reporta anualmente, incluido en las muertes maternas, las CIE-10 completas, es decir, con las mujeres que fallecen y han estado embarazadas durante el último año. Es decir, la mortalidad materna en Chile está definida como la que incluye esta mortalidad materna tardía, que es desde los 42 días hasta el año. Así que en esta etapa del COVID es muy importante este registro, porque eso incluye secuelas tardías del COVID que eventualmente pueden ser muy graves. Vamos a lo estrictamente materno y perinatal. Brevemente, esta es copia de lo mensual nacional, digamos. Este es el impacto del COVID en la mortalidad mensual durante el año 2020 de las embarazadas que durante el invierno lo pasaron muy mal, con muchísimo riesgo y un enorme aumento de la mortalidad materna durante los meses de junio y julio del año 2020. Y se produce este salto finalmente. El año 2018 fallecieron 45 mamás en Chile, el año 2019 40, y de alguna manera fallecieron 53 mamás durante el año 2020. 5, como ya sabemos, con COVID demostrado, pero igual la tendencia fue que aumentó la mortalidad materna en forma importantísima. Para que tengan un ejemplo, si nosotros lleváramos esta mortalidad materna de 10 fallecidas durante el mes de junio, julio, a los 15.000, 16.000 partos mensuales que hay en Chile, esto sería una mortalidad materna de alrededor de 50 por 100.000, o sea, es más que el año 90. Es un tremendo golpe epidemiológico sobre las embarazadas, el COVID-19. Entonces, primera conclusión es que existe un fuerte impacto en la salud materna, en mortalidad, y nos falta evaluar la morbilidad y las secuelas eventuales a largo plazo y a mediano plazo. Pero hay un fuerte impacto en la salud materna de todas maneras. Vamos a lo perinatal e infantil, teniendo como marco entre las cifras del año 90 al 2020. La mortalidad infantil que traspasa a lo médico, ¿cierto? Es un representante de la salud, de cómo es un país en general, digamos. En Chile ha disminuido entre el año 1990 y el año 2020 en un 66%. Casualmente, no sé si les suena este 66%, pero 66% es 2/3 de la mortalidad infantil del año 90. Para lo que seguía en la parte epidemiológica global, estos eran los objetivos del milenio a lograr en el 2015, que Chile no los alcanzó a lograr, pero sí lo logró en el año 2020. O sea, entre el año 90 y el 2020, la mortalidad infantil disminuyó en un 66% o en 2/3, que eran los objetivos del milenio en el año 2015. Para los que no se acuerdan, los objetivos del milenio es la empresa probablemente más grande en que se ha involucrado en la salud pública global, tratando de mejorar distintos indicadores. Los nuestros eran los 4 y 5, la mortalidad infantil y la mortalidad materna. La mortalidad neonatal también aumenta en alrededor de un 50% entre el año 90 y el 2020. A pesar del aumento de la prematurez, la mortalidad neonatal sigue disminuyendo. Probablemente estos indicadores, y no fue afectada el 2020 tampoco, probablemente estos indicadores no se entienden mucho cuando uno dice la mortalidad neonatal sigue disminuyendo y los partos prematuros siguen aumentando en Chile, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero para entender el contexto de esto, todo esto se entiende cuando pensamos que los nacimientos totales han disminuido como en un 30%. Es decir, el número de prematuros se ha mantenido estable, afortunadamente, porque si no tendríamos otra tormenta tremenda ahí con el aumento de los prematuros. Es decir, ha aumentado la prematurez, la mortalidad neonatal ha
estado bastante bien, pero el número global de prematuros ha mantenido más o menos igual, porque ha disminuido los nacimientos en Chile. Entre comillas, afortunadamente, desde este punto de vista. Son cosas que tenemos que comentar y discutir con el grupo del programa de la mujer o con el grupo de epidemiología, cómo interpretar en globo lo bueno y lo malo, por llamarlo así, de estos 30 años de salud perinatal en Chile. La mortalidad fetal, y esto es para una reunión más larga, hay ciertas confusiones, las definiciones, siempre mejor en mortalidad fetal asociarle a la pequeña definición de qué estamos hablando. Aquí en estas cifras estamos hablando entre 22 y 42 semanas o más de 500 gramos de peso. No estamos hablando de la mortalidad fetal antes de las 20, porque ahí hay como un 60% de registro extra, digamos. Y esto sí es un indicador importantísimo. No hay muchas series así globales en las cuales haya una disminución evidente de la mortalidad fetal de alrededor de 40-45% en 30 años. Esto no se ha logrado en muchas partes. Así que hay que sacarse un poco la vergüenza y la modestia, y aquí son indicadores muy, muy buenos. La mortalidad fetal en el año 2020 tampoco fue afectada en términos globales, digamos, por la pandemia de COVID-19. Es decir, pudiéramos ir resumiendo, que era lo que yo les quería mostrar, que tenemos estas cifras globales de 30 años bastante buenas. Se afectó la mortalidad materna durante el año 2020 y por lo menos a nivel macro no se afectó la parte de salud perinatal en su componente fetal y neonatal. Esto es lo que yo les decía, la prematurez en Chile ha ido aumentando en un 60%, desde un 5,4% que teníamos de prematuros el año 90 hasta un 8% el año 2020, pero esto hay que interpretarlo con la asociación con disminución importantísima de los partos. Entonces, por eso este indicador no es tan dramático. Y la tasa de prematurez no cambió durante el año 2020. Eso es lo que les quería mostrar. Quiero mostrarles unos gráficos, dos gráficos y terminamos, con un poquito de brotes verdes dentro de lo complejo situación en la que estamos. Estos son datos del Financial Times de Londres sobre este es el PIC desde el 1 de marzo del año 2020 hasta el 20 de abril de este año. Todo el resto de los países que están detrás, el resto de los países está marcado, solo Chile acá. Nosotros tuvimos un pic altísimo durante alrededor del 15-20 de junio, si no el más alto, uno de los más altos del mundo. Y nuevamente estamos acá, no sé, y no sé si ven, esta es la entre segunda y tercera ola que tuvimos en Chile. Y acá arriba, a mí se me va porque se superponen las imágenes, pero acá arriba hay cierta tendencia que nos estamos estabilizando, pero no sabemos. Pareciera ser el lado optimista de esto que nos estamos estabilizando por arriba. Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Este es un segundo gráfico paralelo de la mortalidad, todo en relación a 100.000 habitantes, es decir, en relación al tamaño del país. En el año pasado, la mortalidad siguió exactamente el pic de la incidencia, es decir, tuvimos una mortalidad altísima. Lamentable decirlo, pero aquí no habían países sobre Chile en el año junio, en junio del año pasado, en cantidad de muertos por 100.000 habitantes. A favor de Chile pudiéramos decir que hay mucho subregistro eventualmente en otros países, pero eso es difícil de argumentar. Tuvimos una mortalidad altísima y siguió exactamente el pic de la incidencia por 100.000 habitantes. Y lo positivo de todo esto, que nos estamos en esta segunda ola de ahora, que pudiéramos definirla más o menos desde el 5 de diciembre para adelante. El 5 de diciembre fue la menor cantidad de casos desde el año 2020 y lentamente empezaron a aumentar y siguieron en enero, febrero, marzo, como ya sabemos. Pero hay un cierto desacople, un optimista desacople de la mortalidad en relación a la incidencia, y ahí hay que explicar las cosas y tendrán muchas explicaciones, pero es una buena mezcla de imágenes. Les quiero dar las gracias a todos. No hay que soltar la presión porque el invierno en nuestras ciudades es terrible y a este virus le gusta el invierno, así que no sabemos qué va a pasar. Estamos en un periodo un poco, yo diría un poco optimista, con que estamos
desacoplando la mortalidad de la incidencia, pero queda mucho aún que trabajar. Les quiero dar las gracias, ya lo dijeron antes, orgullosísimo de este grupo que se ha formado, desde el ministro, que lo admiro mucho, desde mi amigo Jorge, Georgia, la gente de epidemiología. Es un grupo tremendo. Yo estoy absolutamente disponible para seguir trabajando con este grupo para evaluar la situación perinatal durante el COVID y en los últimos 30 años en Chile, elaborar algunos documentos con la seriedad que caracteriza este grupo, y que le doy las gracias de poder aportar en lo que yo pueda hacer. Esta mamá volvió a su parto después de estar en respirador a las 28 semanas, tuvo un parto muy bonito, nació una guagüita muy bien y nació con anticuerpos contra el COVID. Así que es una súper guagüita que nació con sus defensas. A propósito de las vacunas, nació con sus defensas, o la mamá le pasó inmunización pasiva, o la guagüita generó su propia defensa. Quiero dejarle el paso entonces a María Teresa, que la va a presentar Georgia, para que nos cuente la experiencia en el Hospital San José en esta epidemia de COVID. Muchas gracias a todos. Gracias, Rogelio, por tu presentación. Y como bien dices, le vamos a dar la bienvenida a la doctora María Teresa Aye, médico cirujano con su especialidad en medicina materno-fetal, jefa de la unidad de alto riesgo obstétrico y medicina fetal del Hospital San José y médico en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Alemana. Ella nos expondrá sobre COVID y embarazo en el Hospital San José. Muchas gracias por la invitación a presentar. Me enorgullece muchísimo ver la calidad de este curso, ver la calidad de las exposiciones, ver la calidad de nuestro registro. Hemos hecho como hospital un trabajo súper grande para poder, además de atender a nuestras pacientes como hospital público que se ha visto bien sobrepasado, llevar un registro que sea de buena calidad, que aporte y que nos muestre la realidad de un hospital grande con una de las maternidades más grandes de Chile. Así que esa es la experiencia que les quiero compartir. Como hablaba Rogelio, en cuanto al impacto que ha tenido en los últimos años la prematurez y el impacto que uno pudiera ver del COVID sobre ella, vemos acá, tabulé muy groseramente, desde enero del 2019 hasta octubre del 2020, y vemos que no se ve un gran cambio en el número de prematuros, pero uno de los indicadores importantes, como bien conocemos todos los que nos dedicamos al área perinatal, es este concepto de near miss, que son todas aquellas pacientes que tienen una morbilidad materna grave, que no llegan a tener un deceso, pero en el fondo se encuentran muy cerca de este hecho. Son pacientes que estuvieron en UCI, que tuvieron más de un compromiso sistémico o falla de órgano, y en general siempre nos habíamos mantenido como hospital dentro de un rango en que tenemos permanentemente, mayoritariamente por preeclampsia severa, entre 2 y 3 pacientes con morbilidad materna grave que catalogan para ser, en el fondo... Georgia, voy a aprovechar de responder algunas consultas mientras se conecta la doctora. Gracias. Sí, me mandaron unas preguntas que hicieron. La uno es, esos datos son de las gestantes testeadas. Los datos presentados, es decir, esas 11.690 gestantes con COVID-19, de las cuales se hizo toda la descripción en nuestra presentación de epidemiología, son de aquellas que fueron confirmadas o probables. Es decir, es el pequeño universo de todas las gestantes testeadas, ¿ya? Eso. La segunda es, se agradece la oportunidad desde UFRO. ¿Cuál es el porcentaje de gestantes con COVID del total de gestantes en control? Esa es una inquietud que tenemos nosotros también, y estamos en la búsqueda del segundo número, porque tenemos las gestantes con COVID, estamos en la búsqueda de dónde conseguir el número más confiable respecto al total de gestantes en control, porque a veces, o sea, la información respecto de gestantes COVID-19, saben que es
información del día a día, la tenemos rápido. Lograr la información de las gestantes en control es un número bastante variable, por tanto cuesta recolectar la información y que pueda ser comparable. Así que eso, me dicen que Georgia, que van a continuar con la presentación, así que después sigo con las otras preguntas que me hicieron. Sí, vamos a avanzar en la presentación por mientras que la doctora Aye se pueda incorporar. Me conecté. Ahí se conectó. Ya, súper. Súper, dele nomás, doctora Aye. Entonces acá les estaba mostrando los casos de near miss y bueno, ahí pudimos ver el alza que tuvimos durante el año pasado. Ahora les voy a mostrar la cantidad de pacientes que hemos tenido en nuestro hospital y durante el año 2020 llegamos a tener 580 pacientes confirmadas con COVID, entre pacientes sintomáticas y pacientes pesquisadas por tamizaje. Y vemos acá la curva entre el año 2020 y el alza que se empieza a visualizar ya en los primeros meses del 2021. Tenemos 741 pacientes positivas en casos de embarazo y puerperio con un seguimiento súper exhaustivo. Son pacientes en general que consultaron en el triage de la red del Servicio de Salud Metropolitano Norte y que han tenido un protocolo de manejo único, ya que hemos tenido una forma de establecer un manejo muy protocolizado con reuniones, qué pacientes son las que tienen un manejo ambulatorio versus hospitalizada, qué pacientes requieren profilaxis de tromboembolismo. Y screening universal no hemos hecho, pero sí hemos testeado a nuestros pacientes del alto riesgo obstétrico para hacer un mejor manejo de las camas. Posteriormente se empezó a testear las pacientes que ingresaban a cesárea electiva, pero no hemos hecho un testeo universal a toda paciente que ingresa en la maternidad. El triage de manejo de las pacientes es que frente a un caso sospechoso vamos a evaluar los signos que todos conocemos. Ya se comentaron en el fondo cuáles eran las clínicas más frecuentes en la embarazada, que son similares a la población en general. Y cuando tenemos fiebre, saturación bajo 94, frecuencia respiratoria sobre 30, disnea, signos de fatiga muscular, signos de una neumonía clínica o alguna comorbilidad que sea de muy alto riesgo, como una enfermedad renal crónica o lupus, en presencia de sospecha de un COVID con algún criterio de gravedad, o la presencia de alguno de los criterios que obviamente nos pudieran indicar que puede requerir ingreso a una unidad de paciente crítico, van a ser manejadas hospitalizadas. Las pacientes que no tienen estos criterios y que son candidatas a manejo ambulatorio han sido manejadas con paracetamol, hidratación y un seguimiento telefónico que se realizaba por uno de los materno-fetales de nuestra unidad, control obstétrico a los 14 días con seguimiento ecográfico, y las pacientes hospitalizadas con un seguimiento, obviamente paracetamol, que es lo que hemos hecho como antipirético, oxígeno para mantener saturación sobre 94, antibióticos inicialmente frente a la sospecha de neumonía, y en periodo de invierno, además de ceftriaxona, dejamos claritromicina, monitorización fetal sobre las 28 semanas, y a toda paciente hospitalizada, heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica. Eso es lo más importante porque no en todas partes se usó el criterio de hacer profilaxis de tromboembolismo tan agresiva. Esto lo planeamos en marzo del año pasado, cuando había muy pocos papers. Entonces todas las pacientes que voy a comentar fueron manejadas bajo el mismo criterio, y que es lo que seguimos aplicando hasta hoy. Ahora estamos incluso ampliando un poco este protocolo para el seguimiento después post-alta, ya que se ha visto que las pacientes incluso pudieran llegar a requerir, por ejemplo, si tuvieron un COVID grave, pudieran llegar a requerir pudiese ser hasta todo el embarazo si tienen algún otro criterio de riesgo. Entonces, nuestra casuística en pacientes sintomáticas en el hospital, voy a mostrar la data que teníamos hasta un cierto periodo del año pasado. Acá en esta curva vemos hasta 507 pacientes. Esto es cuando vemos en color como con un rojito hacia el fondo, las pacientes del 2020, y la curva cómo se empieza a disparar nuevamente ahora en el 2021. Sabemos que la mayoría van a ser pacientes asintomáticas, y de hecho se ha comentado hoy en las reuniones que se ha pesquisado más
pacientes asintomáticas en la embarazada. Pudiese ser por un comportamiento un poco distinto y también porque a las embarazadas les hemos hecho screening. También en muchas clínicas privadas se ha hecho screening antes de ingresar a interrupción electiva. Hay un porcentaje importante de sintomatología leve, que vamos a mostrar cuál fue nuestro porcentaje de pacientes que se manifestaron solo por síntomas leves y pudieron ser manejadas en forma ambulatoria. Va a haber un porcentaje de cuadros un poco más de mayor gravedad, con neumonía, con descompensación de las patologías de base, y un porcentaje que tienen una evolución más grave, la mayoría con distrés respiratorio, con falla renal, con trombocitopenia, con signos de coagulopatía, con eventos trombóticos, que es algo que hemos visto más frecuentemente en este año 2021, en esta segunda ola. Y un porcentaje que va a ser minoritario de la población que se contagia, va a ir hacia un riesgo de mortalidad, y antes de eso, las que conocemos como near miss, que les comenté previamente. En nuestros pacientes, el 60% aproximadamente tenía síntomas clásicos. La mayoría de ellas fueron como más bien inespecíficos: mialgia, anosmia, odinofagia, tos, fiebre, y disnea. Un porcentaje alto se presentó con disnea, que de hecho algunas publicaciones internacionales muestran que la embarazada tiene más frecuentemente disnea que la población en general, como síntoma de presentación. Tuvimos casos que se manifestaron además de síntomas inespecíficos con algunos exámenes patológicos, con trombocitopenia fueron muy pocos, y tuvimos también algunos casos, como se ha descrito, un cuadro de inflamación sistémica muy similar a la preeclampsia, y que de hecho pueden cursar con proteinuria, con hipertensión, y que le han llamado como preeclampsia-like, y hemos tenido 7 casos muy similares. ¿Y que en qué se diferencia una preeclampsia clásica? Es en que al ir evolucionando los días de COVID y regresando la enfermedad, se va un poco desinflando este cuadro de preeclampsia y regresando, mejorando los exámenes, cosa que en la preeclampsia en general es una enfermedad que va evolutivamente al empeoramiento y no a la mejoría. Les quiero mostrar un trabajo, bueno, este es el trabajo que logramos publicar, que tenemos las pacientes hasta como agosto, a fin de agosto del 2020. Costó publicarlo en una revista extranjera porque había muchas publicaciones sobre COVID, pero es un tremendo orgullo que como hospital público hayamos logrado tener una data con un buen registro y hacer un buen análisis de nuestras pacientes. Y esto es lo que les quiero compartir. En nuestra casuística, que son 458 pacientes hasta ese momento, ahora tenemos más de 700, la embarazada era el grupo mayoritario, porque incluimos también toda paciente embarazada, puérpera o incluidas pacientes posaborto, pero la embarazada era el grupo mayoritario. Las pacientes fueron separadas en el fondo según cómo se presentaban al momento del debut de la enfermedad o de consultar. Separadas si tuvieron una forma de presentación más bien leve y pudieron manejarse de manera ambulatoria, o tuvieron una presentación más grave y requirieron una hospitalización en el momento mismo de consultar. Y a mayor edad gestacional fue más frecuente que requirieran hospitalización inmediata. Las primigestas fue más frecuente que requirieran también una hospitalización inmediata. Y llama la atención que en ambos escenarios la mayoría de nuestras pacientes no tiene comorbilidad, pero la comorbilidad más frecuente es la obesidad. Y eso es algo que lo hemos visto en población no embarazada. La obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes. Se sabe que hay una inflamación y una metainflamación sistémica muy grande, y eso puede empeorar la evolución de una enfermedad que es netamente inflamatoria o con una severidad inflamatoria muy importante. En cuanto al comportamiento de nuestras pacientes, tuvimos un 5% de ingreso a unidades de paciente crítico y un 2,8% de necesidad de ventilación mecánica, que es muy similar a los porcentajes que se mostraron hoy en el país. El debut de la enfermedad marcó una diferencia importantísima en cómo se comportaron las pacientes. En el seguimiento, las pacientes que inicialmente tenían un comportamiento leve, la minoría de las pacientes
finalmente llegó a tener un comportamiento severo. O sea, el debut leve de la enfermedad al momento de consultar era claramente un factor de buen pronóstico, versus criterios de gravedad o de necesidad de hospitalización, en las cuales un 18% terminaba no solo hospitalizando, sino hospitalizándose en la UCI, y casi un 10% en ventilación mecánica. Eso es lo más importante de esa tabla. En cuanto a los partos prematuros, que es algo que en todo Chile, bueno, nosotros lo hemos reportado, Gesta COVID también lo ha reportado. El parto prematuro es un tema que se ha venido como mostrando que hemos necesitado interrumpir más pacientes prematuramente producto de la severidad de la enfermedad en un porcentaje alto. Y de hecho, en nuestra data, un 16% de las pacientes tuvo partos bajo 37 semanas, un 6% bajo 34, esto debería ser entre el 1 o 2%, y las pacientes que tenían un debut más grave de la enfermedad, podía llegar hasta un 24% los casos de parto prematuro y un 10% los partos prematuros precoces, o bajo 34 semanas. En cuanto a las vías del parto, son números muy similares a los que se han descrito en general en Chile como vía de parto, pero la cesárea de emergencia se dispara en los casos en que el debut es severo. Es más bajo el peso de nacimiento, es más probable tener peso bajo 2.500 gramos y Apgar bajo en las pacientes que tienen un debut severo de la enfermedad. Es más probable necesitar una admisión a UCI neonatal, y los casos de PCR positiva en niños fueron 8 encontrados en pacientes con presentación severa versus 2 en pacientes leves, y que fueron 10 en total, y de estos 10 casos con PCR positivas neonatales, uno de los criterios que tenemos que tener presentes, importantes para definir que pudo haber habido una transmisión vertical, es la repetición de un examen en el cual tenemos dentro de las primeras 24 horas un nuevo examen de PCR positivo, y solo una paciente tiene un doble positivo. Y de hecho esa paciente al llegar tenía ya una taquicardia fetal, o sea, había algunos signos de compromiso vertical, digamos. Esa placenta, de hecho, la estamos analizando, como les voy a mostrar más adelante. Quisimos hacer un análisis de cuáles pueden ser los factores que marquen un compromiso mayor en ciertos escenarios, y hacer una regresión múltiple para poder responder a esas preguntas. Y sobre los factores maternos, primero que nada, sobre admisión a UCI, qué factores podían estar influyendo, y la edad materna es uno de los importantes que influye, aunque no con un factor tan grande, y la presentación sobre 24 semanas es uno de los factores más importantes que determina el que la madre pueda requerir UCI neonatal, o sea, UCI materna. Esto es súper importante, ya que con estos números uno debiera considerar, además de la hipertensión crónica, de la enfermedad renal crónica, de la diabetes, el tercer trimestre del embarazo o desde el segundo trimestre en adelante, un factor de riesgo más para la mujer. En cuanto a la necesidad de ventilación mecánica, la presentación severa de la enfermedad fue el factor más determinante. Para los outcomes neonatales, la patología obstétrica fue el más importante de todos, más allá de los factores relacionados a COVID. Si la paciente además tenía restricción de crecimiento, preeclampsia, rotura prematura de membrana, fue lo que más determinante nos dio. Así que es súper importante tener eso también a consideración. Y la edad gestacional al momento del debut del COVID es también importante, pero en un sentido inverso, aunque suene un poco complicado, ya que obviamente para parto bajo 34 semanas va a ser menos probable a mayor edad gestacional de presentación. Y la mortalidad también, ya que la prematurez es uno de los principales contribuyentes a la mortalidad perinatal. Entonces, mientras más tardíamente se contagie una embarazada, más mal le va a la madre, pero aparentemente menos riesgo va a tener el niño. Es bastante lógico. En cuanto al peso de los recién nacidos,
La patología obstétrica nuevamente es uno de los fuertemente influyentes, la severidad de la presentación y la edad gestacional al momento del debut. Y quise destacar nuevamente el tema del peso de nuestras pacientes, que es súper importante. Tenemos las pacientes con presentación severa, tienen índices mucho más altos en su peso. Y las pacientes, ahí vemos, las pacientes con mayor obesidad tienen mucha más probabilidad de requerir hospitalización que las pacientes con un índice de masa corporal normal, en las cuales la mayoría se manejó en forma ambulatoria, que es la barrita de color claro. A mayor índice de masa corporal, mayor la probabilidad de requerir hospitalización y de debut más severo. Esto es lo mismo que les mostraba, que en relación a la tasa de partos y cesáreas, que lo que más cambia en realidad es la cesárea de emergencia, que aumenta mucho en las pacientes que tienen un debut más severo de presentación. Y del total de las pacientes, tenemos pacientes que se van, ¿no es cierto?, a hospitalizar, que van a ser prácticamente el 25%, y acá tenemos algo que es llamativo también, que se comentó que en Chile aproximadamente un 10% son extranjeras en una presentación anterior. En nuestra realidad hospital tenemos prácticamente hoy en día un 40%, si es que no más, 45% de pacientes extranjeras. Y cuando vemos la data total de pacientes, representa un poco la realidad del hospital. 57% son chilenas, inmigrantes 42%, pero cuando vemos las pacientes que requieren hospitalización o que tienen una evolución más grave, empieza a ser más probable que sea una paciente extranjera. Cuando vemos pacientes que tienen una evolución de neumonía grave o que requieren una UCI, es aún más alto el porcentaje de pacientes inmigrantes, y esto habla de la precariedad que tienen nuestras pacientes que vienen de un grupo inmigrante, y que es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. La edad gestacional es un punto clave que hemos querido recalcar. La probabilidad de tener una neumonía grave o de necesitar una unidad de cuidado intensivo aumenta a mayor edad gestacional. Y bueno, al momento de consultar es más probable tener una neumonía si es que hubo una evolución más severa, requerir UCI, parto bajo 34 semanas y parto bajo 37 semanas según el debut de la enfermedad. Entre el año 2020 y 2021, con las 741 pacientes que ya llevamos, esta es la curva de acumulados con rojo, y vemos nuestras dos pequeñas olas. Vemos la segunda ola, no se ven igual que las curvas país porque son menos pacientes, así que se ven un poco más chasconas. Nuestra segunda ola es evidentemente más pequeña, pero lo que quería mostrar es que si bien nuestra primera ola, que la definimos, como dijo Rogelio, el 5 de diciembre, el cambio para separar las dos olas, porque fue el momento de menor número de casos. La primera ola con 637 pacientes y la segunda con 103 pacientes hasta el día que lo analicé, que fue hace un par de días con Georgia. Tenemos que las pacientes tuvieron un debut severo en un 29% versus 24%, que es bastante similar, pero se agravaban un 1,5%, que requerían a los días siguientes, en el fondo tenían una evolución más grave, y ahora es prácticamente un 9%. Las neumonias tuvieron prácticamente el doble de neumonía grave, el doble de necesidades de ingreso a UPC, 17 pacientes NIERMIS, que es 2,6% versus 2,9%, que es bastante similar, y ventilación mecánica similar. Y uno de los puntos más llamativos es que los casos de tromboembolismo este año los hemos visto muchísimo más frecuentes. O sea, en un mes hemos tenido 6 TEP masivos, con TEP realmente, no solamente tromboembolismo pulmonar, sino que enfermedad tromboembólica múltiple, que es prácticamente el 50% de nuestras neumonias graves han sido acompañadas de TEP. Eso es altísimo, y eso, claro, no está como para ni graficar ni nada, porque es un mes de observación, pero llama muchísimo la atención. Y eso es haciendo el protocolo de uso de heparina bajo peso molecular en todas las hospitalizadas,
haciendo un manejo bastante agresivo preventivo y aún así tiene un comportamiento distinto que lo que vimos en el 2020. Esto les estaba resumiendo, voy a tener que saltar unas cosas, pero les voy a mostrar entonces algunas cosas novedosas que estamos haciendo. Todos conocen el virus del SARS-CoV-2 y hay una proteína que se llama Spike que está en la superficie que les permite adhesión para poder invadir. Una de las en el fondo, de las proteínas y receptores que nos hacen más susceptibles a enfermar ha sido como defensivo un poco en la embarazada, ya que provoca normalmente el que haya más AC2 aumenta la vasodilatación y en la embarazada puede cambiar, en el fondo aumenta este tipo de receptores y al haber una enfermedad puede hacer que este receptor se vea disminuido y esto haga que ya no haya esta vasodilatación que es la habitual, sino que haya fenómenos de vasoconstricción y empeoramiento de patologías de base asociado a el cambio que hay en el tercer trimestre, que por eso pues una de las teorías que pudiese haber de que cambie el comportamiento hacia más avanzada la gestación para tener una evolución más desfavorable. Y nosotros hemos analizado las placentas de las pacientes COVID en las cuales vemos más microtrombosis, ahí vemos un microtrombo hialino, se ve fibrina intervellositaria, hay más necrosis fibrinoide en la pared, estamos haciendo seguimiento de las pacientes y tenemos un estudio súper bonito en la cual hemos podido ya ver que se ve presencia, esto lo hicimos con anticuerpos monoclonales para ver la presencia de proteína Spike de COVID, y vemos presencia de virus SARS-CoV-2 en la placenta, en cara materna, no así en la cara fetal, y hemos buscado, al tener esta como relación clínica entre la preeclampsia y la enfermedad de COVID-19, hemos buscado signos de estrés oxidativo y se ven signos de estrés oxidativo muy similares a una preeclampsia. Bueno, esas son placentas todavía las estamos estudiando, pero es algo que quería mostrar porque también lo estamos haciendo como unidad. Y ese es nuestro hospital, es la parte del hospital antiguo, y les agradezco mucho la invitación. Gracias, doctora Ayo, por su presentación. Nos deja muy claro lo que se ha hecho en el Hospital San José. Para continuar entonces, invitamos a la doctora Marcia López, médico ginecobstetra, jefa del Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital San Juan de Dios y académica de la Universidad de Chile de la sede Occidente, el cual nos presentará Parir en Pandemia, análisis con enfoque en factores socioeconómicos. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy agradecida de la invitación y agradecida, bueno, del equipo que trabajó estos datos, que es toda la comunidad del San Juan de Dios. Bueno, como hoja de ruta me voy a describir un poco el servicio, cómo hemos funcionado en la pandemia, estadísticas generales y los datos sociales, que es como lo novedoso que yo vengo a aportar en estos números. Somos un hospital de la región metropolitana que tenemos asignado provincia de Talagante, Melipilla, y en Santiago tenemos consultorios de Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, Melipilla, Talagante, Curacaví, y desde que se siniestró el San Borja también población del San Borja, principalmente Estación Central. Nuestra infraestructura son 92 camas básicas, que hemos organizado para poder clasificar a nuestras pacientes en relación al COVID en este periodo. Tenemos 5 salas de atención integral del parto, solo atendemos parto en salas integrales, y 2 pabellones, uno de urgencia y otro electivo. En pandemia solo funciona el de urgencia. Bueno, como a todos nos pasó en marzo del año pasado, asumimos que el coronavirus es una realidad en el país. Y en nuestro centro el primer caso fue el 21 de marzo y fue una embarazada de 35 semanas. La verdad es que no se había visualizado mucho la posibilidad de que fuesen las embarazadas un caso positivo, y eso nos permitió como poder obtener con nuestra dirección el testeo universal a las pacientes que iban a parir en nuestro servicio desde el 15 de abril del 2020. Y desde allí en adelante ha venido la gestión del cambio, que hemos estado todos los equipos de salud súper expuestos. Hemos tenido que cambiar los espacios físicos, los protocolos para atender de forma más ambulatoria, aprender a hacer telemedicina con los escasos recursos que contamos.
También, bueno, todos los cambios en documentación, EpiVigila, órdenes, la comunicación con las pacientes y con el equipo, y el soporte emocional de todos, pues del equipo y de las pacientes. Entonces, en todo este cambio diseñamos un seguimiento bien similar a lo que describe la doctora, en que alimentamos una planilla con pacientes de alto riesgo ambulatorio, con los reportes de la APS, las altas hospitalarias y con las pacientes que consultan en nuestra urgencia. Entonces, la doctora Valdés está a cargo de generar una planilla de control que se alimenta, como decía, con lo que informan los médicos y los matrones, y estos 3 médicos, de nuevo la doctora Valdés, el doctor Uvilla y la doctora Crobo, son los encargados de hacer el seguimiento telefónico de las pacientes y determinar en qué momento coordinar si necesita algún control especial, según edad gestacional, si alguna patología asociada, y si requiere interrupción o algún control por el mismo COVID. Entonces ellos llenan esta planilla muy cargada de datos en que los colores, el verde es el alta, cada médico tiene un color asignado y van llegando la evolución de las pacientes. Bueno, con esta planilla yo obtuve las estadísticas de PCR, de estadísticas de pacientes con PCR COVID positiva en el servicio. Del 1 de marzo hasta el 15 de abril, esta estadística incluye pacientes principalmente embarazos y partos. Hay 3 pacientes ginecológicas incluidas en los datos. Nuestros datos son mucho menores a los del Hospital San José, tenemos 188 casos positivos, y la presentación clínica que hemos tenido es de un 57% de asintomática. Esa ha sido nuestra realidad. Con respecto a la hospitalización, han requerido hospitalización por COVID, no por razones ginecológicas, digamos, o obstétricas, ha requerido hospitalización el 25%, bien similar a la cifra del resto de las presentaciones. El ingreso PC, nosotros tenemos un ingreso PC más parecido al de esta ola, que es un 12,8%, más adelante voy a conversar lo que nosotros creemos que puede estar influyendo. Ventilación mecánica no invasiva en un 3,7% e invasiva en un 4,2%. Afortunadamente no reportamos muertes en embarazo. Y bueno, la curva que nosotros generamos esta, también nuestra segunda ola ha sido más bajita. Abril es un poco engañoso porque tiene solo la mitad del mes y en realidad este mes ha sido como ese abril, entonces en realidad los casos de este mes han aumentado bastante. Con respecto a los partos y el COVID-19 en este mismo periodo, o sea, desde que partimos en marzo hasta abril de este año, nosotros hemos tenido 3.172 partos. De ellos han sido positivos un 2,91%, sumando ambas olas y el interola, digamos. Los casos asintomáticos, cuando miramos a estas pacientes, llegan al 88%. Nosotros sí testeamos a todas las mujeres que van a tener su parto al hospital. Y estos son, asintomáticas o con presentaciones leves, un 88%. Y con respecto a las pacientes con insuficiencia respiratoria, han sido alrededor del 12%. Bueno, este gráfico muestra, por un lado, nuestra curva de los partos, que es muy similar a lo de los casos totales, pero además graficamos en azul esta curva, que son aquellas pacientes que se han recuperado, o sea, que han tenido un COVID durante el embarazo y que en un futuro queremos hacer análisis de todos estos datos, ver si hay algún cambio en el comportamiento de estas pacientes. Bueno, y estos son datos de un estudio que no hemos publicado nunca, estamos en proceso, son datos preliminares de un equipo liderado por la doctora Helga Vera y acompañada muy de cerca por la Florencia Espinosa, que es una becada muy motivada en el tema, ya en que analizamos partos del hospital. Aquí voy a detenerme un poquito porque para hacer un poco más dinámica el análisis de los datos, yo voy a comparar muchos de nuestros datos, bueno, con este estudio, que no lo voy a detallar porque la doctora ayer recién lo presentó, que es de una maternidad pública, pero solo de casos positivos. Y vamos a comparar también con este otro estudio que es muy similar al número de pacientes que nosotros tuvimos y el N de parto, pero que se desarrolla en la Clínica Dávila. Y también en este estudio se describen pacientes positivas y pacientes negativas al momento del parto, así que es muy similar al de nosotros.
Bueno, el periodo de análisis es el 15 de abril al 15 de julio del año pasado. En este periodo hubo 730 partos, de ellos 701 casos fueron incluidos en el estudio. De estas 701 pacientes, teníamos un 9,71% positiva. Si uno lo comparaba con el estudio de la Clínica Dávila, esta tasa de positividad llegaba al 6,3%. En cuanto a los sintomáticos y asintomáticos, fueron asintomáticas el 67,65%, en la Clínica Dávila esta tasa fue de un 43,2%. Bueno, nosotros, como les decía, hicimos comparación en varios factores con respecto a las pacientes positivas y negativas al momento del parto. Entonces, cuando miramos las variables epidemiológicas, la verdad es que no encontramos diferencias significativas en ambos grupos. La edad fue en ambas en promedio los 28 años. Nosotros tenemos una tasa de nacionalidad chilena del 75% y extranjera del restante, y se mantuvo bastante estable entre el grupo positivos de negativo. El índice de masa corporal es de las cosas que más destaca, porque nuestro IMC mayor a 30 es cercano al 60%. Tampoco tuvimos tabaquismo diferente entre positivo y negativo, no hubo diferencia en el antecedente de patologías crónicas ni de patología obstétrica. Pero bueno, definitivamente nos llama profundamente la atención que nuestra tasa de IMC mayor a 30 fue de 66%, mientras que en el San José, que es otro hospital público, esta era cercano al 33%, y en la Clínica Dávila era de un 13%. Entonces, claramente tenemos una tasa de obesidad muy grande. Cuando miramos las variables obstétricas, nosotros elegimos el parto prematuro, la cesárea y el peso del recién nacido. Como la gran mayoría de los estudios lo muestran, tenemos diferencias significativas con respecto a la tasa de parto prematuro en pacientes COVID positiva. Cuando miramos la tasa de cesárea, nosotros tuvimos una tasa de cesárea sin diferencia significativamente hacia la cesárea. Hay una marcada tendencia que sea mayor, pero no tiene significancia, probablemente porque el N no es tan grande. ¿Ya? Y con respecto al peso del recién nacido nos pasa lo mismo, no tiene significancia a pesar de que tiene una tendencia a ser menor. Cuando comparamos nuestros valores de parto prematuro, en las pacientes negativas estamos muy cercanas a la tasa nacional que describieron para el 2020, pero cuando nos comparamos en los casos positivos con el Hospital San José, nosotros tenemos mayor tasa de parto prematuro, ellos un 16,5% y la Clínica Dávila un 10,8%. La tasa en negativas de la Clínica Dávila es 4,9%, ahí uno puede tener varias teorías, pacientes seleccionadas, por ejemplo las FONASA, que ingresan por programa PAD, qué sé yo, pero no estoy en condición de hacer un análisis más profundo de eso. Con respecto a la tasa de cesárea, nuestra tasa de cesárea fue de 41% y en estos otros centros se reporta en pacientes positivas de un 46 o un 48%. La Clínica Dávila, que tiene datos de positiva y negativa, mantiene una tasa también similar en negativas y en positivas. Bueno, quisimos evaluar las variables obstétricas de pacientes positivos con síntomas o sin síntomas, a ver si había alguna diferencia en la sintomatología. La verdad es que no tuvimos significancia en estos análisis en respecto a pacientes asintomáticas o sintomáticas. Ahora, lo que sí encontramos significancia es en las pacientes que requirieron ingreso a UPC. El ingreso a UPC principalmente fue por síntomas respiratorios, y otra condición que se dio en varias pacientes fue la cetoacidosis normoglicémica, que también requirió el ingreso a UPC porque también se manifestó con bastante polipnea. ¿Ya? Nuestro ingreso a UPC se presentó en un 13,2%, como lo mencioné antes. Entonces, en lo que es variables epidemiológicas no encontramos diferencias, pero sí encontramos diferencias en el parto prematuro, que era mucho mayor, y en la cesárea electiva, que llegó, o sea, en la cesárea como general y obviamente la de urgencia, que llegó casi al 88%. Bueno, los datos de requerimientos de UPC en la Dávila eran súper similares a los de nosotros.
Los del San José eran de 5,6%. Entonces, cuando uno mira, o sea, lo primero es saber que el San José claramente tiene una población asignada mucho mayor a la nuestra, los N de casos lo demuestran. Lo otro es que las pacientes del San José incluyen todos los trimestres. Nosotros en este estudio son solo pacientes de segundo o tercer trimestre, porque son pacientes que tuvieron parto. Y lo otro que nos llama profundamente la atención es nuestra tasa de obesidad, que claramente debe estar influyendo en este valor. Bueno, y esta es la parte como novedosa de lo que nosotros vamos a presentar, que es la evaluación sociodemográfica que fue realizada en conjunto con el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, y para ello se ocuparon datos del censo del 2017. Hay 3 índices que vamos a ocupar, que ellos nos analizaron, que tienen que ver con grupos poblacionales. Uno es el índice sociomaterial territorial, que ocupa información del nivel educacional, de hacinamiento, de materialidad de la vivienda, de allegamiento. Los valores de este índice van del 0 al 1, donde 1 es el puntaje máximo, que es un lugar que tiene las mejores condiciones socioeconómicas. El grupo socioeconómico, que nosotros lo conocemos, lo escuchamos, el ABC1, qué sé yo, se construye a partir de este índice del sociomaterial territorial y divide a la población en 6 tramos, donde el AB es el grupo más pudiente y el E es el menor grupo socioeconómico. Luego está el índice de segregación, que en el fondo relaciona la heterogeneidad de los grupos socioeconómicos en un barrio. Alto es que solo hay ABC, A, B y C1, medio que hay C2 y C3, y bajo es el grupo que tiene 2, D y E. Los valores van del 0 al 1, donde 0 es el mínimo de diversidad, o solo hay alto o solo hay bajo, y 1 el máximo de diversidad, que son barrios ideales en que no debiera haber segregación, en donde están mezclados altos, medios y bajos. Y finalmente, este es un índice que construimos con los datos que nosotros obtuvimos de las pacientes, que es la cantidad de personas que están por dormitorio. Según el estándar internacional, sin hacinamiento es menor a 2,5 personas por dormitorio, y hacinamiento crítico son mayores que 5. El intermedio es un hacinamiento medio. Entonces, ¿qué es lo que observamos en el análisis de estos datos? Observamos que no habían diferencias significativas, porque 3 de estos índices son calculados por el barrio, y nuestras pacientes son de barrios similares. También evaluamos los tramos FONASA A y B, que representan casi el 80% de nuestra población, tanto en positivas como negativas. El grupo socioeconómico D era el que prevalecía en las negativas y las positivas. Este era el penúltimo más pobre en el fondo, ¿ya? El índice sociomaterial territorial es 0,5, el índice de segregación es de 0,3, o sea, tenemos muy baja segregación, los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. Ya, y el hacinamiento, a pesar de que no hubo diferencia significativa, uno ve que hay una tendencia a mayor hacinamiento en las pacientes positivas. Como que nuestra sensación desde la clínica era que efectivamente había una relación. Fuimos buscando otros puntos, por ejemplo, el número de personas por vivienda. A pesar de que no encontramos significancia, había un leve aumento en las positivas, y más de 6 personas por vivienda. También hay un aumento en las pacientes positivas, pero no logra significancia. Pero lo que sí logramos determinar es que nuestras pacientes estaban todas en un grupo socioeconómico bajo. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que es muy importante el registro de los datos para enfrentar esta segunda ola. Aprendimos que es nuestro deber como agentes de salud darle la relevancia a la salud sexual y reproductiva, que la estamos perdiendo en esta pandemia. Los desafíos es cómo enfrentar el parto prematuro y definir como claramente criterios para decidir la interrupción de un embarazo. Para Chile entero y para nuestro servicio de salud, la obesidad es un tema que debemos abordar. Y a pesar de que no haya diferencia significativa en los factores sociodemográficos de nuestro grupo, sabemos que sí lo hay en el país cuando miramos los datos de una clínica privada versus los datos de un hospital público.
y eso nos refleja que estamos en un país desigual y que tenemos que trabajar porque eso mejore. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López, por su presentación. Y nos queda la última presentación. Nuestra invitada es la matrona Nicole Silva, coordinadora de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital San José, y ella nos hablará sobre el rol de la matronería en el manejo de gestantes COVID-19. Bueno, un gusto en saludarlos a todos. Agradecer a nuestra directora nacional de matronería y a Silvina de la Unidad de Epidemiología por esta invitación. Creo que para nosotros es tremendamente importante como matrona estar presentes en esta presentación y poder en el fondo mostrarles a todos ustedes el tremendo rol que hemos desarrollado en esta pandemia en conjunto con todo nuestro equipo, tanto médico, TENS y todo el equipo que compone nuestra unidad de ginecología y obstetricia. Bueno, los principales desafíos como equipo de matronería, que la verdad nosotros hemos tenido en esta pandemia, o sea, lo primero fue el desarrollo y el trabajo en equipo. La verdad es que esto fue fundamental para enfrentar todo lo nuevo que nos traía esta pandemia en cuanto a la atención de las gestantes y en cuanto a cómo equipo teníamos que responder frente a este tremendo desafío que es la pandemia. También la resiliencia y la resistencia, ¿cierto? En momentos en que nos vimos críticos, el ser una de las maternidades más grandes del país, con partos que superan los 6.000 partos, la pandemia vino de todas maneras a aumentar esta presión, ¿cierto? Aumentada por todo lo que significaba el COVID, no tan solo para las usuarias, sino que también para las familias de los equipos. Por lo tanto, ahí hubo que destacar el tremendo desafío de resistir y de tratar de todo lo negativo, transformarlo en positivo. Mucha investigación y estudio, o sea, constantemente revisión de protocolos, flujogramas, actualización, que permitió también lograr los resultados que hoy tenemos como equipo, así que eso también ha sido fundamental y claramente eso va a continuar. Estamos insertos en esto aún, o sea, esto aún no ha terminado, y todavía siguen el estudio constante de qué va a pasar con esto. Innovar constantemente, porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y aún estamos en ese proceso, como lo reitero, entonces también innovarnos como equipo, y por supuesto la contención emocional de lo que significó los contagios, el proceso de atención de las pacientes, y también lo que significó para los equipos estar presionados en turnos constantes de 24 horas. Y todo esto con el único fin de otorgarle a la gestante y a todas nuestras usuarias una atención segura, oportuna y de calidad, y poder entregar cuidados eficientes y eficaces, especialmente a las gestantes COVID positivas, con mayor complejidad, que la verdad es que nosotros hemos tenido, bastante. Acá, a modo de mostrarles a ustedes cómo nosotros hemos manejado el flujo de las gestantes en nuestra maternidad. Bueno, todas las gestantes, ¿cierto?, ingresan por la urgencia, pueden ser derivadas de APS, por consulta espontánea y o por derivación de el CT-COPAR, ¿cierto?, que es el alto riesgo obstétrico ambulatorio. Estas pueden ingresar como primera opción a prepartos o pabellón. Contarles que nosotros tenemos un área de preparto con 11 cupos y el cupo 1 es un cupo de aislamiento, entonces ahí también ese lo consideramos para el ingreso de las gestantes positivas, y obviamente los pabellones para, los aislamientos. ¿Ya? Generalmente, como mencionó la doctora Aya, los casos que se van a hospitalizar van a ser los que son moderados a severos, ¿ya? Y obviamente las pacientes que estén en pabellón pueden complejizarse, sus cuadros agravarse, y ahí entonces tendrían que trasladarse a la unidad de paciente crítico, UTI o UCI según corresponda. Luego también las pacientes desde pabellón pueden, mantenerse estables, ¿cierto? Y trasladarse a la unidad de hospitalizados, donde va a estar el alto riesgo obstétrico, que es el OPAR, y el puerperio. Desde ahí las pacientes se pueden ir de alta, o también hemos visto muchos casos, ¿cierto?, de pacientes que se pueden agravar, ya sea gestantes o puérperas,
las cuales o van a ser trasladadas a la UPC o en el fondo se van a devolver a la unidad de pabellón. Y por otro lado, al momento del ingreso también tenemos pacientes gestantes que pueden subir directamente al alto riesgo obstétrico o a puerperio según corresponda, y ahí ocurre el mismo flujo que les contaba, de si sus cuadros se agravan, traslado a la unidad de paciente crítico si corresponde, si se mantienen estables y les corresponden su alta a domicilio, se genera el alta, ¿cierto? O se devuelven a pabellón en espera muchas veces de cupo de unidad de paciente crítico, o digamos vuelve al puerperio y se va de alta. Ese es el flujo que la verdad es que hemos construido y es donde ahí se desarrolla todo el rol de matronería. En respecto a los cuidados de matronería, según digamos el nivel de severidad de nuestras pacientes, como bien lo mencionaba, ¿cierto? Los casos leves van a ser aquellas pacientes que tienen síntomas respiratorios leves, sin compromiso pulmonar, ¿cierto? Y que la mayoría de estas pacientes están en su domicilio, tienen altas, digamos, rápidamente a su domicilio. Bueno, en estos tipos de casos es fundamental nuestro rol de educación de la paciente, ¿cierto? Respecto al aislamiento domiciliario que debe tener y respecto principalmente a todos los signos de severidad que puedan ir apareciendo y las consultas precoces en la urgencia. Ya acá en estos casos leves también nuestro rol es en coordinación estricta, ¿cierto? Con APS, que la verdad es que hemos logrado una excelente coordinación con todas las matronas de APS, destaco también el tremendo trabajo que ahí se realiza, y con las matronas de nuestra atención secundaria, que es el COPAR. ¿Ya? Y ahí viene todo entonces el seguimiento y coordinación que hacemos de nuestras gestantes, y visita domiciliaria si es que correspondiera desde acá del hospital, pero la mayoría de eso se maneja en APS. En cuanto a los casos moderados, que estos son ya los que quedan, digamos, hospitalizados más tiempo, por supuesto nuestro rol en relación a las medidas de aislamiento y manejo de los elementos de protección personal del equipo son fundamentales, el control continuo de todos los signos vitales, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación, monitorizar, ¿cierto?, el bienestar fetal en el caso de las gestantes y todas las patologías asociadas que finalmente, como veíamos en los estudios, también es lo que terminan agravando también algunos casos de COVID. Todo el manejo de la oxigenoterapia, por supuesto, que eso lo vemos nosotros y lo manejamos de acuerdo a cómo vaya respondiendo la paciente, las tomas de exámenes correspondientes que van en relación, ¿cierto?, cómo está la función sistémica de nuestra gestante, toda la gestión de imágenes, radiografías, ¿ya?, para el descarte, ¿cierto?, confirmación de neumonias u otras, digamos, patologías que puedan agravar, ¿cierto?, el desarrollo del proceso y de cómo va a ir evolucionando la gestante. Por supuesto, la pesquisa de signos de severidad, ¿cierto? La matrona sigue de continuo con la gestante que está hospitalizada porque debe controlar, digamos, todo su proceso. La monitorización fetal continua, como ya lo mencioné, toda la gestión de interconsulta con los especialistas, medicina interna, nefrología, en fin, todas las especialidades correspondientes a cada caso. Por supuesto que la información a la familia es tremendamente fundamental, y toda la educación que se haga, digamos, a la paciente. Y en el caso de los casos severos, ¿cierto?, continuamos con las medidas de aislamiento, control estricto, todo el manejo de accesos vasculares, tanto centrales como periféricos. Mencionarles que estas son pacientes que probablemente van a ser trasladadas a la UPC, por lo tanto, en ese momento en el que se gestiona, ¿cierto?, los traslados de UPC, es donde nuestro rol que estoy describiendo es fundamental: gestión de cupo, neonatología si corresponde, información a la familia, información del estado del recién nacido cuando se ocurra la interrupción del embarazo, y la coordinación del politaco, por supuesto, si corresponde. Respecto al rol de la matronería en la atención del parto, la verdad es que sabemos que esta pandemia atentó un poco contra los estándares que tanto hemos logrado trabajar en conjunto con la APS y con todos los equipos. Sin embargo, nosotros hemos tratado de tratar de seguir en lo máximo que podamos con estos estándares y siempre mejorarlo. La atención del parto se mantiene, ¿cierto?, digamos, similar a una atención del parto normal. Las diferencias son, por supuesto, las medidas de aislamiento, el uso de elementos de protección personal, coordinación con neonatología. Ya eso es como lo más relevante. Respecto, bueno, y todo el proceso de analgesia y todo lo demás respecto al manejo del parto, eso continúa como nuestro rol de matronería, ¿cierto? Tratar de que
en los pabellones de parto, en los box de parto, estén los equipos, digamos, limitados y que corresponda estén, ¿cierto? Que no haya tanto flujo. Respecto al acompañamiento y al contacto piel a piel, la verdad es que nosotros desde el momento en que comenzó la pandemia generamos un protocolo de acompañamiento en el caso de las gestantes positivas, como el acompañante está en cuarentena o no puede ingresar, tenemos a disposición recursos de celulares que nos permiten hacer un acompañamiento virtual, que la verdad es que ha sido tremendamente bien recibido por nuestras gestantes, por nuestras pacientes y por sus familias. Hacemos videollamadas en el momento del parto, por supuesto con la autorización y consentimiento de la paciente y digamos, de los acompañantes, o también a veces hacemos videos. La verdad es que eso ha sido tremendamente positivo y ha permitido que el acompañante significativo sea parte de este proceso y ya hemos podido mantenerlo. La verdad es que eso nos tiene bastante contentos y, porque eso permite una contención emocional tremenda en nuestras gestantes positivas que ya están sometidas a este estrés de cursar con esta enfermedad y de traer al mundo a su hijo. Y el contacto piel a piel, obviamente si la paciente está con una sintomatología leve y digamos está en condiciones de estar, nosotros también lo favorecemos y todo un equipo, obviamente con todas las medidas y los elementos de protección personal y todos los elementos clínicos que permitan prevenir cualquier tipo de contagio con el recién nacido, pero también lo mantenemos, y eso también ha sido tremendamente positivo. Y la lactancia materna también la hemos continuado, a pesar de que el año 2020 fue muy complejo por el tema de la pandemia, nuestros índices se han mantenido bastante buenos, sobre el 90%, seguimos con la lactancia materna, y la seguimos, por supuesto, promoviendo con todas las medidas, digamos, correspondientes, para prevenir los contagios, pero eso también lo hemos seguido fomentando. Y finalmente, y no menos importante, todo el rol que realizamos las matronas, tanto en gestión clínica y administrativa, que tiene relación con la gestión de los recursos humanos, los equipos, los insumos que hacen posible poder otorgarle la mejor atención a las pacientes. Pensar que tuvimos un alto número de licencias, producto de los contagios, los contactos estrechos, y que tuvimos que recibir a personal muy nuevo, tanto de matronería como del resto del equipo, pero que sin embargo pudimos sortearlo y digamos, hacerlo bastante bien a pesar de lo adverso que se venía, pero esa gestión es tremendamente importante y es nuestra. La implementación de las salas de aislamiento y las salas de corte, que en el flujo que les presenté en todas las unidades, tenemos que implementarlas diariamente, porque no tenemos salas exclusivas de aislamiento, todo se va transformando en la medida de la necesidad, sobre todo con nuestro alto número de partos, cesáreas y otros procedimientos. La confección de protocolos que ya se los mencionaba, los flujos de información y toda la tremenda base de datos que tenemos, que ha permitido tener todos los estudios que ahora ustedes han podido ver, y que por supuesto vamos a seguir en eso porque es un compromiso importante para nosotros. Todo el seguimiento que hacemos a nuestras usuarias hospitalizadas en la unidad de paciente crítico, esto lo hacemos diariamente. La matrona diariamente visita a la gestante o a la puérpera que esté en estas unidades, algo que han destacado nuestras usuarias. La matrona nunca me dejó de venir a ver, y eso para nosotros es tremendamente gratificante, y lo seguimos manteniendo. O sea, eso, el seguimiento de las pacientes sigue constante y permanente, y por supuesto las visitas domiciliarias que hemos tenido que realizar para entrega de medicamentos, u otras situaciones que tenemos que coordinarnos muy bien con APS, lo hacemos, y la gestión de las residencias, por supuesto, para los casos sociales de puérperas positivas o gestantes positivas que tengan alguna situación y que requieran, digamos, acudir a la resistencia. Y solo para terminar, creo que todo esto ha sido posible gracias al tremendo compromiso de todo el equipo humano que trabaja en esta maternidad, y nada, pues gracias a ellos, porque todo esto se ha logrado gracias a todo ese compromiso. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu presentación en relación al rol de las matronas y matrones. Ya en honor al tiempo, vamos a seleccionar algunas consultas que nos han hecho por el chat. Contarles sí que muchos de los participantes felicitaron a todos los expositores, ¿ya? Hay una consulta para el doctor Neira. No sé si estará el doctor Neira por ahí.
Sí, 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 aquí estoy. Doctor, bueno, hay varias consultas en relación a vacunas, ya como fue su exponencia. Si nos puede contar un poquito en relación a lo que usted nombraba, ¿por qué, por ejemplo, Pfizer y no Sinovac? Esa fue una de las consultas que salieron en las preguntas. Esa respuesta no soy yo la persona destinada a resolverla. Eso lo va a responder, lo va a resolver si es que se decide vacunar a la embarazada, lo va a decir PNI en base a los expertos en vacuna, a la medicina basada en evidencia y al CABEI. Ellos van a tomar esa decisión. Yo me supera ese nivel de decisión. Yo soy un técnico y entrego los antecedentes clínicos que uno va recabando y la evidencia clínica de los pacientes. Eso es lo que yo entrego a mis superiores para que ellos tomen la mejor decisión. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Ya? También... También me preguntaron si respecto a la seguridad, ya que no hay evidencia suficiente de los efectos adversos. Aquí es muy importante lo que significa el acto médico. En todo acto médico, aunque sea dar una aspirina, hay riesgos y beneficios, y uno sopesa esas cosas. Entonces, lo que yo digo es que eso tiene que ser parte de la consejería, pero no el hecho de, oiga, firme acá, sino que haya un espacio donde se razona y los involucrados expliquen concienzudamente lo que significa el riesgo y el beneficio, para que se tome una decisión consensuada con la involucrada. Y eso es la buena práctica médica, eso es lo que nos enseñaron nuestros profesores de semiología, de ética médica. Así que porque evidentemente no hay datos duros de la seguridad de las vacunas, no, si no están investigados, así que estamos haciendo un balance respecto a cosas que son clínicas y en el otro lado no hay mucha evidencia, digamos, de la inocuidad de la vacuna MR mensajero o de la Sinovac. Entonces, eso tiene que ser deliberado en un ambiente protegido y en eso tenemos que participar todos los agentes sanitarios con la paciente. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus preguntas. Yo sé que quedaron muchas más preguntas en el chat, pero ya tenemos que ir cerrando. Les agradezco a todos los participantes, a los doctores, a Silvina, a Nicole, ya por su presentación. Hay muchas preguntas en relación a riesgo de trombosis, manejo, cuáles serían las recomendaciones, ya, así que bueno, si podemos les vamos a tener en cuenta para poder hacerles llegar las respuestas, así que les agradezco, fue una gran participación, tuvimos cerca de 500 participantes, así que esto fue muy importante para nosotros como equipo, así que les agradecemos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sí, yo también quiero terminar y dar un mensaje de Alejandra Pizarro, la jefa del Departamento de Epidemiología, que se tuvo que retirar porque está justamente en Talca por la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Como bien decía Nicole y muchos expositores, todavía estamos en la pandemia, pero queremos agradecer la motivación, la participación y solo el último mensaje, resumir, y creo que es el sentido de todos, desde los que están en el campo ahí atendiendo a los pacientes, nosotros aquí desde la gestión en epidemiología y en todo el Ministerio de Salud, que hay ciertos valores que creo que se pueden rescatar en todo y es la resiliencia, la capacidad de innovación del equipo de salud y de todos los que conformamos también la gestión,
la capacidad de transmisión de seguridad al paciente, sobre todo como foco de la atención, la capacidad de trabajo en equipo, y agradezco también que le hayan dado un valor a la información y al registro y ver que se está haciendo trabajo en relación a ello, porque sin información confiable y la información que justamente se entrega desde el campo clínico, las decisiones de salud pública se pueden empobrecer. Así que muchas gracias por haber tomado este tema y gracias por estar presente. Y esperamos poder repetir esto porque hay mucha necesidad. ¿Sí? Gracias.